Buenas, todo bien, todo tranquilo. Bueno, voy a leer material, eh, material de estudio. Voy a leer material de estudio respecto a el individuo, respecto al ser humano, respecto a las personas, respecto a cómo se compone el ser humano, ¿no? Y esto de la integración social de un ser humano. Eh, Así que nada, voy a leer un poco de eso. Si llego lo voy a explicar un poco. Pero partiendo del ser humano en sí, el ser humano es como una entidad global, ¿no? Formada por tres dimensiones. El ser humano se forma por tres dimensiones. Esas dimensiones son la biológica, que sería como de dónde parte, ¿no? El ser, de dónde parte el ser humano, ¿no? La biológica es como esto, ¿cómo decirlo? Como, como una planta, ¿no? La raíz, una planta parte de una raíz, pero para eso tiene un proceso biológico, ¿no? Entonces, bueno, después la otra dimensión, la primera dimensión es la biológica, la segunda dimensión es la psicológica y la tercera dimensión es la social, ¿no? Esto, la psicológica más o menos es cómo sería como que funciona el ser humano, ¿no? Y la social sería cómo es el ser humano socialmente, ¿no? Así que bueno. em, y, esto, y esto da lugar a manifestaciones biosociales, psicobiológicas y psicosociales del desarrollo. Esto permite que se encuentre la motricidad, ¿no? Que la motricidad del ser humano es em, la motricidad del ser humano son tres grandes áreas, ¿no? Que una es la biomotriz es el funcionamiento cerebral, ¿no? El funcionamiento cerebral, la motricidad, ¿no? La motricidad viene como de motor y la mente, el cerebro es como parte de eso, ¿no? La biomotriz, la psicomotriz y la sociomotriz, porque acá habíamos mencionado, ¿no? Psicobiológicas, eh, biosociales, perdón, ay, había mencionado biológica, psicológica y social, ¿no? En donde entra biológica, biológica, biosociales, biomotriz, psicológicas, psicobiológicas, psicomotriz y sociales, psicosociales y sociomotriz, ¿no? Em, a ver si hay un poco... Bueno, acá lo que menciona es que el deporte, eh, el deporte en sí es presentado como una herramienta para el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Eh, y existe varios estudios y reflexiones que hablan y mencionan esto, y lo cual trata y trabaja esto, ¿no? Pero esto se desarrolla tanto físicamente como psicológicamente como socialmente, que es lo que venía mencionando, ¿no? Abajo, Papuno, abajo. No, ahora no, después. Después jugamos, después jugamos. Bueno, el deporte en sí es la construcción del desarrollo integral. El deporte en sí es la construcción del desarrollo integral de
un deportista, por ejemplo, ¿no? Como ser humano, ¿no? Es como, de un deportista el desarrollo integral es el deporte, ¿no? Eh, en, en, como considerando como perfil de deportista, ¿no? A alguien. Em, el deporte forma parte de lo que llamamos cultura. em, el deporte forma parte de una cultura em, donde uno tiene creencias y tiene valores, costumbres, conductas y, y objetos en los cuales considera parte de esa cultura, ¿no? Pues estamos hablando que el deporte es una cultura, dentro de esa cultura hay creencias, ¿no? Como así, no sé, las personas que creen en Dios tienen creencia en base a Dios. Bueno, las personas que creen, que, que forman o que se creen parte de la cultura del deporte, tienen creencias que forman y que se crean partiendo de la cultura del deporte, ¿no? Bueno, y esto ayuda a la persona, ¿no? Em, ayuda a la persona a tener interacciones y aprendizajes en base a esto, ¿no? En base a esta creencia, en base a este desarrollo, en base a este proceso que tiene la persona que, que crea su mundo sobre esa cultura, ¿no? Em, Bueno, yo desde un área personal, desde algo particular y personal, un pensamiento mío, algo que yo idealizo como propio y mío, creo que em, el deporte como proyecto de vida es algo que es muy, para mi punto de vista, muy considerado, ¿no? Crear el deporte como un proyecto de vida. Creo que es algo que en cierta área o en cierto modo o en cierto punto de la vida de un ser humano, creo que tiene que ser procesado y desarrollado el deporte, ¿no? Tanto como eh, sin disasociar, ¿no? Sin separar lo que es la actividad física, porque todo el ser humano necesita de actividad física, ¿no? Necesita del movimiento, necesita del cuerpo, esto de relajar, de estirar, ¿no? De moverse, de ser activo, ¿no? De caminar, de trotar, de estirarse, de tener hábitos sanos y movimientos que lo hagan a uno poder desarrollar con más habilidad lo que es el cuerpo, ¿no? Lo que son los brazos, lo que son las piernas, ¿no? Esto de generar habilidades para poder desarrollar y tener más movimiento en el cuerpo y tener más seguridad cuando uno camina, más seguridad cuando uno hace alguna actividad o algún movimiento, para tener más fuerza, para tener más reflejos, ¿no? Porque a mí yo hago así, agarro la virome, pero una persona que no ejercita esto, no practica esto, capaz que hace así y se le cae la virome. Entonces es como que hay que practicar esto de tener habilidad física, habilidad deportiva, habilidad activa del movimiento, del cuerpo, poder manejar y manipular y dominar el cuerpo. O sea, si yo registro y digo, me siento un poco contracturada y es como que, y, y uno activamente, ¿no? Trabajar esto, lo que es la motricidad y activamente decir, bueno, yo me siento contracturada en este momento, siento la parte de los hombros contracturados. Y no quedarse en el pensamiento de decir, ay, tengo los hombros contracturados. No, tengo los hombros contracturados y es la motriz que trabaje. Y decir, bueno, tengo los hombros contracturados. Entonces estiro los hombros, levanto los hombros, ¿no? Y relajar. Y uno tener control sobre su cuerpo, ¿no? Control sobre el mecanismo de su cuerpo, ¿no? Uno tener la motricidad de ser capaz y consciente de poder manejar la estructura del movimiento o de lo que lo molesta o de la dolencia que está teniendo en ese momento o del el momento que se siente incómodo, ¿no? Por eso también parte más allá del deporte, como proyecto de vida, parte de algo intelectual, ¿no? El deporte parte de un pensamiento, de las emociones, parte del espíritu, ¿no? De uno.
Porque uno dice, no, pero yo deportista no me siento, no me veo deportista. Y yo capaz que le puedo decir, sí, yo tampoco me siento deportista, pero sí siento esto de tener un poco de dominio sobre cuando, no sé, relajar las muñecas, estirar los hombros, levantar los brazos, salir a caminar, respirar un poco de aire puro, eh, correr de vez en cuando si tengo ganas o necesidad de correr, saber que tengo un dominio propio sobre mí, em, físicamente sobre mí, ¿no? Es bueno esto. Y no parte tampoco solo del hecho de el movimiento, del hecho de la actividad, ¿no? Del hecho de hacer. Parte de un hecho también de un pensamiento, ¿no? Por eso tanto hablaba anteriormente de esto de lo que es em, esto de que repercute el ser humano en tres grandes áreas, ¿no? Que es la biomotricidad, la psicomotricidad y la sociomotricidad. Em, es como que el ser humano tiene una manifestación por medio de la biología, por medio de su desarrollo psicológico y por medio de su desarrollo social, tiene una manifestación biosocial, biológica, psicobiológica y psicosocial, ¿no? Porque si yo puedo, sería algo muy, muy idóneo, ¿no? Pero esto por ejemplo, levantar el brazo, pero sin pensarlo. Tarde o temprano, la mente, ¿no? Esto de la motriz, tiene un registro nuestro de nuestros movimientos, de lo que hacemos, de lo que generamos, cómo nos movemos, cómo actuamos. Si levantamos el brazo, capaz no pensé levantar el brazo y fue por inercia, pero eso la mente lo registra, ¿no? Em, bueno, partiendo del deporte, en el deporte hay dimensiones humanas. Hay dimensiones que que desarrolla el ser humano y se las categoriza por cuatro, por, ahí tiene cuatro dimensiones. La dimensión humana, deportiva, desde una mirada cultural, ¿no? Ahí voy, un segundo. Desde una mirada cultural. Y esto es, tanto se las podrían llamar, ¿no? Son como cuatro categorías, pero se las podrían llamar como física y corporal, como festivo o recreativa. Esto de recreativo quiere decir, porque hay algunas personas que les gusta hacer actividad recreativa y no tanto profesional o enfocarse tanto en la perfección siempre, pero esto de recreativo quiere decir festivo. Recreativo viene de fiesta. Recreativo, esto no quiere decir de algo casual o causal. Recreativo viene de festividad, de querer festejar algo. Entonces por eso se llama y se menciona mucho esto, lo que es recreativo, ¿no? Y bueno, entonces estaba diciendo física corporal, festiva o recreativa, agnóstica y competitiva, y social o política. Se lo puede diferenciar en estas cuatro áreas, las dimensiones humanas en el deporte. Pero esto que vengo hablando, hace hincapié en dos factores. Y uno es el factor humano y otro es el factor social. Porque cuando hablamos de factor humano es de la humanidad, es del ser humano, ¿no? Y el social es del conjunto, del grupo de personas, ¿no? Em, no es lo mismo un factor humano del ser humano que un factor social, que cuando ya hablamos de el individuo y el grupo de personas, ¿no? El individuo y hacia las personas, ¿no? Em,
Así que bueno, hoy voy a dejar hasta acá porque el video ya tiene unos 15 minutos y no suelo hacer videos más de 15 minutos, pero voy a dejar hasta acá. Lo que hablé un poco fue, me desarrollé en el ser humano en base a lo que es el deporte, y el deporte como cultura y em, las dimensiones y categorías que tiene el deporte en el ser humano, el deporte como cultura, el deporte como proyecto de vida, ¿no? Y esto de y esto y terminé dejando en la parte de esto de el deporte como ser en el ser humano y el deporte socialmente hablando, ¿no? Así que bueno, les dejo esto, saluditos, chau chis.